Y nos da, como siempre, un gusto, un honor tenerlo aquí en el estudio, a Francisco Abundes, director de Parametría. Paco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí temprano. Hombre, al contrario, te desmañanamos, pero qué gusto que estés aquí. Invitamos a Paco porque recién publicó una encuesta en Parametría muy interesante sobre cómo el nivel de aprobación de López Obrador está subiendo de la cifra con la que ganó, 53%, con la que ganó la presidencia. Hoy sus niveles de aceptación o de popularidad, como usted lo quiera llamar, han aumentado de manera impresionante, al grado que decías, Paco, es un nuevo dato histórico, un presidente que va a tomar posesión con un altísimo nivel de aprobación. Así es, yo creo que es una cifra que nos es muy útil, la aprobación presidencial nos permite comparar presidentes en el tiempo, regionalmente. Hoy podemos saber que Putin, por ejemplo, goza de gran capital político porque tiene alrededor de 80% de aprobación, Netanyahu, ¿no?, en Israel altísimo, sabemos que ha perdido popularidad o está cuestionado el liderazgo de Macron en Francia o de Merkel en Alemania, básicamente por el mismo número. Un dato que creo que nos debe preocupar, Donald Trump no solamente no ha perdido capital político, lo ha conservado y hoy estaría a niveles de popularidad que podría tener, que es un dato a mí me parece para análisis, está igual que como hubiera estado Clinton a estas alturas, Obama a estas alturas. Con todas sus polémicas. Y sus arriba de Carter a estas alturas. Es un dato que hay que revisar, porque está preocupante. Y además en vísperas de elecciones en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, bueno, si bien tenemos un presidente electo que no deberíamos de estar evaluando, ¿no? hasta el 1 de diciembre. De lo que decía que son parte de lo inédito que está pasando, ¿no? Es parte de la controversia. Para efectos prácticos, bueno, pues ya él tiene toda la agenda pública. Aún así, en una pregunta directa que hicimos de quién cree usted que está gobernando, todavía 7 de 10 mexicanos saben que es el presidente Peña Nieto, formalmente, pero, y otro 23 dice que López Obrador. Pero ya en los niveles de aprobación, como señalabas, es el dato que está en pantalla, ¿no? Por lo que usted ha visto, escuchado quién está gobernando actualmente el país, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador. A la gente le queda claro que legalmente, formalmente es Peña Nieto. Sin embargo, pues ya, ¿no? En la práctica, con esta ocupada agenda pública que tiene, nos dimos a la tarea de hacer esta pregunta, como si ya fuera presidente, o por lo menos como presidente electo, 71% de aprobación. Este dato, pues como bien señala Salvador, es histórico, por lo menos no tenemos un registro, porque no habíamos tenido un inicio de presidencia de esta naturaleza. Como el que estamos viviendo, como ¿no? El que estamos viviendo. Atípico. Pero a ver, por ejemplo, Peña, Fox, Calderón, ¿cómo arrancaron, cómo llegaron al 1 de diciembre? Mira, esa pregunta podríamos ponerla más en términos de expectativa, qué es lo que se esperaba de ella. ¿Usted considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será mejor, igual o peor que el de Peña Nieto? Y lo podemos comparar, como bien decías, con gobiernos anteriores. Y pues si ves el de Felipe Calderón, 53, si vamos un poquito más adelante, el gráfico histórico es uno anterior, perdón. Es atrás, más bien dos el atrás. Que tiene serie, ese, ¿no? Ahí está. Digamos, este es el que decías, ¿no? Usted aprueba, desaprueba, y este es el inicio de gestión. Si ves, no tenemos un número similar a este. Digamos, estarías contra 55% de Fox, Calderón 47%, Peña Nieto 55%, 71%. Sobre todo está arriba de Calderón de una magnitud de más de 20 puntos, ¿no? Lo verde es los positivos y lo rojo los negativos, ¿no? Sí, gracias por la... Sí, ¿no? Lo que va en descendente. O sea, López Obrador no solo tiene mucho más positivos, sino también, evidentemente, menos negativos en su arranque que Peña, que Calderón y que Fox, ¿no? Así es, y veremos cómo llega el 1 de diciembre, pero yo honestamente creo que este número no va a cambiar. Los jóvenes, ¿qué tan bien han recibido a este gobierno de López Obrador? Yo creo que refrenda lo que obtuvo durante la elección, ganó con 53%, este número dirá que está casi 20 puntos por arriba y pasa por todos los segmentos de población, ¿no? En todos tiene este respaldo social. Ahora, políticamente, Paco, pues son cifras, como dices tú, que son datos históricos en esta transición atípica, pero también uno piensa, pues, del tamaño de esta aprobación es la expectativa, ¿no? Se están haciendo expectativas muy, muy grandes de lo que puede ser el gobierno de López Obrador. No digo que sea malo, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Así es. Ahora, si me remito a la experiencia de la elección, ¿no?
En la elección esperábamos, y lo dijimos en este espacio y en otros, iba a ser una elección que se iba a cerrar, ¿no? Dada la experiencia de las tres, y no sucedió, ¿no? Entonces, este dato, pues yo ya no me atrevo a decir nada. Ya no, mejor hay que dejarlo así, nada más saludamos. Yo ya no sé, digo, hay que ser muy cauto, muy precavido con adelantar posibles eventos. Lo normal o lo que se esperaría es que fuera perdiendo capital político, pero si me remito no a la presidencia en general, sino a su administración de referente, que es la de esta ciudad, pues yo creo que podríamos tener una expectativa de crecimiento. Si revisamos lo que hizo aquí en el 2000, le tomó cerca de 2 años a llegar a un número parecido a esto. Él llegó a tener niveles de aprobación de 80%. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Hay que recordar eso. Hay que revisar, yo creo, mucho esa administración, incluido todo el tema de la consulta. Hay que recordar cómo decidió lo del segundo piso. Se está, literalmente, como diría un buen amigo Raimundo Rivapalacio, ¿no? Pues igual hay quien dice que miente con la verdad, ¿no? Pues o sea, nomás está diciendo, está haciendo cosas muy similares a lo que hizo ya como jefe de gobierno. Entonces no hay engaño, ¿no? Y eso de la consulta, ¿tú tienes algo? Claro, por ejemplo, con la consulta del nuevo aeropuerto, ¿cómo hacer esta consulta que ha sido tan cuestionada y que muchos dicen, pero cómo la gente va a opinar de un tema que pues es más técnico, ¿no? No claro. solamente es preguntar si te parece o no. Claro, me dan la oportunidad de hacer un anuncio. Esta semana en Milenio vamos a publicar algo. ¿Tú lo vas a hacer? Porque es un tema de opinión. No, vamos a publicar como una revisión de qué significa hacer una consulta, claro. ¿no? Y hay muchas preguntas, desde la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Quién debe de participar? Exactamente. Con información, ¿Quién la sin organiza? información, ¿quién la organiza? Una consulta no necesariamente debe de tener el mismo resultado que una encuesta, por ejemplo. De hecho, ya lo vemos aquí. Es decir, hay estos datos que tenemos en nuestra primera medición postelectoral, después del 1 de julio, que son estos números, no son tan parecidos a los números de la encuesta de salida. Es decir, el mandato con el que llegó él, ese 60% que votó por él, no necesariamente se parece a la opinión de toda la gente, ¿no? Claro. Es decir, son 2 opiniones. En una consulta, tal vez el caso más claro puede ser el de Colombia, cuando se votó por, sí, el no por la paz, por negociar con la guerrilla o no, o juzgarla. En principio las mediciones decían que todo estaba a favor de la negociación y acabó siendo casi un empate y ganó el no. ¿No? Porque los que salieron a votar no son los que estaban opinando. Entonces, hay yo creo que varias reflexiones sobre qué implica una consulta, qué mecanismos hay, o les pongo otro ejemplo, el corredor Chapultepec. Claro. ¿Quién decidió sobre ese corredor? ¿Cuánta gente decidió? Denme un número. No sabemos, porque no fue muy claro la forma en que se aplicó esta consulta, supuestamente entre los vecinos nada más de la zona. Menos ¿no? de 4%. De los que podían que tenían derecho a expresarse. ¿Y quién decidió que deberían de votar los habitantes de la delegación Cuauhtémoc? Si el corredor Chapultepec iba a estar al lado de la Miguel Hidalgo. Claro. San Miguel Chapultepec es Miguel Hidalgo, no es Cuauhtémoc. ¿Por qué votó la gente que vive en Tlatelolco y en La Guerrero? En una consulta del corredor. Hay muchas preguntas ahí, tenemos ya ejercicios previos de, yo lo pondría en términos de preguntas, ¿no? O sea, más allá de una decisión clara. Y luego ya vendría todo el tema de ventajas y desventajas de los mecanismos de democracia directa, que es, ciertamente, si es vinculatoria, un resultado de esa naturaleza te ayuda a generar más consensos, la gente se siente más representada, la medida como política pública tiene más apoyo popular. Una de las ventajas. Desventajas, ¿qué tanto puede saber la gente de turbocina y ¿no? de ingeniería o de cosas? Aves, hundimientos, y que esa es la otra pregunta, ¿no? Algunas de las cosas que se han argumentado, como la gente no se equivoca, o no es una... No es, la democracia. No es una declaración tan inocua, ni tan... Es decir, hay un debate de filosofía política ahí. Claro, o sea, si debe o no opinar la gente. Exactamente. Acaba de pasar en Francia, decía yo hace un rato, hubo una consulta sobre el aeropuerto de Nantes y bueno, hubo una decisión en la consulta, ganó el sí, y aún así Emmanuel Macron decide cancelar el aeropuerto, ¿no? Exacto. Ahí está un referente
pues a nivel internacional, pero vamos a estar leyendo. ¿Cuándo publicas esto? Esta semana. Vamos Pero a estar leyendo sobre estas preguntas, se los adelanto. Yo lo pongo más en términos de todas las interrogantes que se dudas deben de resolver, claro, y que no se resuelven del todo, y que siempre está puesto en términos de ventajas, desventajas. Pues va a ser interesante leerlo. Por supuesto, usted puede consultar siempre las encuestas de parametría en su página de internet. Paco, ¿es parametría? www.parametría.com.mx. Y hacen estudios no solo electorales, sino de muchos otros temas, ¿no? Que siempre son interesantes consultar. Y a Paco pues lo puede leer, seguir en las redes sociales. Es un analista muy referido en los temas de la vida pública, así que te agradecemos haber estado con nosotros. Al contrario, Paco. un gusto estar con ustedes. Gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias, un gusto tenerte aquí.